Hola mis estimados alumnos y alumnas del segundo medio B, les habla su profesora jefe y profesora de lengua y literatura, Gloria Oviedo. Hoy día en esta clase nos vamos a enfocar en la unidad número 1, titulada Exilio, Migración e Identidad, que pertenece a todo lo que es la narrativa. El objetivo principal de esta clase es escribir con el propósito de explicar un tema enfocándose en un género. ¿Cuál es este género? El género narrativo. ¿Qué contenidos esenciales vamos a ver en este video? Son los elementos de la narración, lo que es el concepto de exilio, concepto de migración y el concepto de identidad. Para profundizar un poco más, vamos a centrarnos en lo que son los elementos de la narración, que lo alcanzamos a ver en clase, pero de igual manera nos vamos a enfocar en este video para recordar un poquito. ¿Qué eran los elementos de la narración? Son textos de carácter narrativo que se caracterizan en general por la presencia de un narrador. ¿Quién es este narrador? Es el más importante de estos 5 elementos, que tiene como objetivo contar una historia, ya sea real o ficticia, donde hay personajes que están ubicados en un tiempo y en un lugar determinado. Entonces, respecto a la definición que les di de los elementos de la narración, podemos sacar como conclusión de que el narrador es uno de los elementos más importantes, ya que sin él no existe historia. Tiene que haber un tiempo, un espacio y, por supuesto, personaje. Vamos a ir definiendo uno por uno estos 5 elementos. Volvamos al narrador. ¿Quién era el narrador? Es una voz que cuenta el relato. Este narrador es diferente al autor, ya que ¿quién es el autor? La persona que crea un libro. Como tal, el autor es alguien externo a la construcción narrativa. Dentro de los tipos de narradores se encuentran 4. Esos 4 ya los conocemos, que son el omnisciente, testigo, principal o personaje y de conocimiento relativo. El omnisciente, lo vamos a ir definiendo, consiste que sabe todo, conoce todas sus acciones, sus sentimientos, sus pensamientos, todo, es como un dios y narra en tercera persona. ¿Ya? Entonces yo también en clase les di como una técnica de reconocimiento de cuál era este omnisciente, que hay que fijarse en un él o en un ellos, y así nos vamos a dar cuenta de que está narrando en tercera persona y por ende que sabe todo. No sé cómo, pero lo sabe. El conocimiento relativo, este narrador está involucrado en los hechos narrados, ni asume la perspectiva de los personajes, sino que se limita a contar lo que ve o escucha. Lo vamos a asemejar a una cámara fotográfica, una cámara que esté grabando algo, ya que él no muestra sentimientos ni emociones, solamente uno al momento de colocar play se va a dar cuenta de qué es lo que pasó. Entonces no se mete un poquito más allá. Describe objetivamente las acciones que realizan los personajes. ¿Ya? Entonces, nosotros, como dijimos, colocamos play y nos vamos a dar cuenta de que este narrador sabe lo que hicieron los demás personajes, pero si está llorando, si está triste, si discutieron, eso no lo sabemos. El tercero, el narrador protagonista, es un narrador, uno de los más fáciles de reconocer, ya que está narrando en primera persona. Es un yo, un mí o un me, que es la historia de uno. Asume la tarea de contar su propia historia, tiene un carácter marcadamente personalizado y es el modo de la conciencia del narrador y del protagonista del relato, ya que es un mismo personaje. Entonces, si uno les dice narra en protagonista, lo más fácil es contar la historia de uno, ya que ahí podemos contar de todo un poquito. El narrador testigo es un espectador del acontecer, lo que hace es narrar lo que le sucede a otros. Este narrador relata en primera persona, son hechos de lo que ha sido testigo, está dentro de la narración, pero no como el protagonista, sino como espectador. Entonces también pusimos un ejemplo en clase, que es como una persona que uno va caminando y se encuentra con un accidente, y ahí dice, ah, sí, le ocurrió esto, este otro. Entonces ahí por eso es un narrador testigo de los hechos. Ya conocimos entonces el elemento principal, que es el narrador,
con sus clasificaciones, que era el omnisciente, protagonista, testigo, conocimiento relativo. Pero dentro de estos elementos de la narración existen 4 elementos más, que son los personajes, los acontecimientos, el tiempo y el espacio. Entonces también vamos a definir uno por uno o recordar más que sean estos conceptos. ¿Quiénes son los personajes? Existe mucha clasificación de personajes, que también lo vimos en la pizarra, para que se acuerden, pero solamente nos vamos a centrar hoy día en 2. ¿Cuáles serían esos 2? Los protagonistas y los secundarios. Estos principales o protagonistas son los que realizan las acciones más importantes en la historia. En torno a ellos gira toda esta historia, y si lo llevamos a una teleserie, a un libro, son los que le pasan todas las acciones a estos personajes. Entonces también recordemos en clase, cuando yo les pregunté si veían alguna teleserie, ahí ustedes me decían, sí, el protagonista es esta persona. Se centra todo en él. ¿Y cuáles son los secundarios? Son los que realizan las acciones menos importantes, pero su función principal es que ayudan al protagonista a acarrear los problemas. Entonces, si lo llevamos a una película, quizás no aparecen tanto como el protagonista, pero sí tiene una función principal, que es ayudar a su compañero mayor, en este caso, que sería el protagonista. Otro punto son los acontecimientos. ¿Qué son los acontecimientos? Son los hechos o acciones que ocurren en la historia, ya que si no hay acontecimientos principales, no habría historia. Entonces tiene que haber acción. Son las cosas más importantes, ya que van generando en la historia, ya como por ejemplo uno dice, narre acontecimientos importantes de un libro, ustedes van narrando ahí de manera cronológica quizás, pero me van contando las acciones principales. Entonces, como les dije, sin acción no podría existir algún libro, ya que si nosotros contamos, por ejemplo, en narrador protagonista, también vamos narrando nuestras propias acciones. Seguimos con el espacio. Aquí lo vamos a dividir en 3, que sería el físico, el psicológico y el social. El físico es fácil de reconocer porque es el lugar donde se centran estas acciones o acontecimientos. Puede ser abierto o cerrado. Abierto es en el aire libre. Por ejemplo, si ustedes narran una historia en una cancha de fútbol, eso es un espacio libre. O cerrado, bueno, el espacio cerrado en una pieza, en un baño, en un dormitorio, donde existen algunas murallas. Este espacio puede interpretarse según las situaciones que se vivan en él, porque también el espacio puede ser dentro de su cabeza, dentro de un ataúd, no sé, ustedes buscan ahí el espacio correspondiente a una narración. Entonces, al momento de leer un libro, lo principal es enfocarse en estos 5 elementos. Sé que ahí van a tener la idea más clara. El espacio psicológico es un ambiente que se refiere a los sentimientos y emociones que proyectan los personajes en relación a las situaciones o conflictos que se les presenten. Entonces, son los ambientes de tristeza, alegría, depresión, de amor, de encierro, de angustia. Todos esos son lo que no se ve, se considera como un sustantivo abstracto, ya que son todo lo que son las emociones, sentimientos, que no lo podemos tocar, pero sí lo sentimos. Y el social depende de las características culturales, sociales y económicas de los personajes. Entonces, si es historias de reyes, por ejemplo, está basado en lo que es la riqueza, en lujos, o si lo llevamos a la otra parte, en la pobreza, no hay dinero, casa mal hecha. Entonces ahí hay que tener en consideración también lo social. El otro elemento es el tiempo. En términos generales se refiere a cuándo sucedieron los hechos, si es un tiempo presente, pasado o en un futuro. Sin embargo, se puede ver en forma más detallada con clasificaciones. También lo pueden ir revisando en su cuaderno porque lo vimos. ¿Cuáles son las clasificaciones? El tiempo de la historia. Este tiempo de la historia presenta la acción en un orden lógico o cronológico, a través de una sucesión, como dije, lógica, de 1, 2, 3, 4, eso de manera cronológica.
parte de la historia se quiere privilegiar de acuerdo a la historia, que puede comenzar de tres formas: ad ovo, in media res o in extrema res. El ad ovo recordamos que es desde el inicio, o en latín que es desde el huevo. Entonces, de manera cronológica o lineal, donde se privilegia el desenlace. Entonces, llevándolo a un ejemplo, es un pollito, rompe su cascarón, luego es un pollito, después pasa a gallina y así se va transformando. O también un ejemplo más protagonista es cuando uno es bebé, niño, adulto y anciano. Entonces así se puede llevar de manera cronológica y eso se llamaría ad ovo. In media res parte desde la mitad de la historia. Entonces ahí vamos a partir como las acciones principales y después vamos a recoger algunos acontecimientos y los vamos a llevar al desenlace. Entonces también existen muchas películas de que parte desde la mitad de la historia y luego ocurre un retroceso o simplemente se lleva hacia el futuro. Entonces ahí in media res parte de la mitad. Y in extrema res parte desde el final de la historia. Entonces este hecho es el que está interesado, se vuelve al inicio para llegar al final. Entonces aquí es al revés que el ad ovo. Parte del final de la historia y después va haciendo un retroceso en los acontecimientos hasta llegar hasta el principal. Entonces recordemos, ad ovo, de inicio a fin, in extrema res, de la mitad, y in media res, de la mitad de la historia. ¿Ya? Tiempo del relato. Utiliza la anacronía, que lo que es la anacronía, eso también lo vimos, provocar una ruptura temporal en la narración. Ejemplo, uno está contando una historia y de repente se acuerda de algo y eso es una anacronía porque vuelve al pasado. ¿Ya? Se narra de manera cronológica en algunos casos, pero volvemos al pasado o también puede ser al futuro. Aquí encontramos el famoso raconto, flashback y el prolepsis. Que lo que era el raconto es un retroceso al pasado de manera extensa. Entonces, si yo les digo, van a escribir un texto de manera raconto, ustedes vuelven hacia atrás en la historia, pero detalladamente y con hartos años. Por ejemplo, si yo ahora tengo 30 años, voy a volver a cuando tenía 5, 6 años. Entonces así me voy a ir hacia atrás y a la vez es más largo, más detallado. Es un recuerdo extenso. El flashback también es un recuerdo del pasado, pero es muy cortito. Por ejemplo, no sé, antes de irnos a cuarentena, nosotros alcanzábamos a ver los elementos de la narración. ¿Cuánto tiempo han pasado ya de eso? ¿Un 2, 3 semanas? Ya no lo recuerdo. Así que eso es como un flashback, pero es bastante corto en el tiempo. O simplemente ya hace 3 días salí a comprar al supermercado con mascarilla. Y la prolepsis es lo que está relacionado con el futuro. Entonces nosotros también tenemos a veces algunos pensamientos que dice, pucha, en 2 años más voy a estudiar esta carrera. Entonces es como un pensamiento que uno tiene del futuro. Y el último es el tiempo referencial histórico, que es el tiempo de la realidad histórica. Aquí se pueden ver en las épocas o los siglos o los años al que se remiten los hechos narrados. Puede referirse también al tiempo del escritor, que es el contexto social y cultural en el que se escribe. Por ejemplo, el libro Martín Rivas, este pertenece al tiempo referencial histórico, ya que es un libro de época. Incluso inicia en 1850, entonces ahí uno automáticamente dice, pertenece al tiempo referencial histórico, porque nos va a hablar de época, de cómo se vestían antiguamente. Entonces ahí uno lo puede saber como conclusión, por los años. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos los 5 elementos. Repasemos. Los narradores, personajes, espacio, tiempo y el otro es como acontecimientos, acciones. Ya chicos y chicas, como ya conocimos los elementos de la narración, que era como más que todo un repaso, porque ustedes tienen que volver a su cuaderno
echarle una ojeada y se van a acordar. Acuérdense de esos mapas conceptuales que vimos, que ustedes me dijeron, profe, va a haber puros mapas, y no, eso era un resumen para llegar a lo que estamos hoy en día, que es lo principal, que se llama sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. Cuando les tomé la prueba de diagnóstico, yo les puse estos conceptos y no todos acertaron. No sabían qué es lo que era un exilio, una migración o una identidad. Por tal razón, los vamos a reforzar, pese a que en la guía 1 y guía 2 que ustedes hicieron en sus casitas, también llevaba a este punto. La historia del oso se trata de la migración y del exilio, ¿ya? Entonces ahí nos vamos a ir apuntando un poquito. ¿Qué es lo que es el exilio? Es un concepto que consiste en expulsar o hacer salir a una persona de un país o un territorio de manera forzosa. Es cuando alguien no se quiere ir de algún lugar, de un país, y lo echan, en palabras simples. Esto ocurrió exactamente en 1973 por el golpe de Estado. Fueron muchas personas exiliadas de su país, donde se originan generalmente ahora en Canadá, Estados Unidos, Francia, todos los países que ustedes se imaginan, y por temas políticos se tuvieron que ir. No solamente pueden ser por temas políticos, sino que también pueden ser por temas culturales o simplemente por poseer otras creencias. Entonces, el salir de una persona de manera forzosa. ¿Qué es lo que es migración? Que originalmente se está viendo mucho en nuestro país. Es un movimiento de población que consiste en dejar el lugar para establecerse en otro, ya puede ser en un país o en alguna región, generalmente por causas económicas o sociales. ¿Ya? Entonces en nuestro país ahora tenemos muchas personas que migran a otro, en este caso a Chile, exclusivamente para buscar nuevos territorios, para ser más felices quizás, o simplemente por el lado económico. En mi caso también, yo soy originaria de Linares y migré a Talca por temas de estudio y después me quedé por temas de trabajo. Entonces no simplemente es las personas extranjeras. Otras personas pueden nacer en Santiago y luego sus papás deciden irse a Talca, y también ya eso pertenece a una migración para buscar nuevas oportunidades. Y el tema de la identidad es el tema que nos identifica a todos. Todos tenemos nuestra propia identidad. No solamente el carnet así como 16, 500 y tanto, no. No eso es el tema de identidad. Es la circunstancia de ser de una persona, puede ser algo concreto o no, determina un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otra. No todas las personas son iguales. Entonces algunos son más alegres, otros más tímidos, otros son más fiesteros, más dormilones, y eso ya te identifica como una persona propia, tu propia identidad. Entonces los mismos hermanos no todos son iguales, ellos tienen su propia identidad, ¿ya? Así que esos son los tres conceptos principales de lo que es la ausencia de la narrativa, que en caso del Juan Rulfo, de No oye ladrar los perros, se ve el tema de lo que es migración y lo que es la identidad, cómo te identifica esa persona. ¿Ya? Entonces, todo lo que corresponde a segundo medio en narrativa pertenecen a estos temas. Todo lo que es elemento de la narración, para que no se le olvide nunca, porque quizá algunos lo han visto en quinto, sexto, pero siempre se va repitiendo, y la idea de que no se le olvide. Y también el tema de lo que es la ausencia de exilio, migración e identidad se ve mucho en su curso que es segundo medio. Entonces ya conocemos los elementos, conocemos estos tres conceptos nuevos, y ahora tenemos que aplicarlo en una actividad fácil, y que yo les voy a dar las instrucciones para que hagan este trabajo hermoso, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es realizar un cuento con el tema del exilio o migración. Ustedes eligen uno o dos, o pueden hacerlo juntos. Ahí da lo mismo, ustedes eligen. Este trabajo pueden escribirlo a mano o también lo pueden hacer en computador. Luego que terminan, le toman una fotografía y me lo envían a mi correo. ¿Cuál es mi correo? goviedo@ginflorida.cl o gloria.ovie y un 2
live.cl. Ya ustedes terminan su trabajo, le toman una fotito y me lo envían. ¿Qué tiene que llevar este cuento? Título original. Extensión mínima de 2 planas o máximo 4. ¿Ya? No lo hagan en letras gigantes en el Word, no sean pillos, ¿ya? Si una letra moderada, ojalá número 12, ¿ya? Y si es escrito a mano, tampoco una letra gigante, ¿ya? ¿Qué tiene que incluir este cuento? Todo lo que hemos visto en clase y ahora en este video, que son un narrador claro, ¿ya? Ustedes eligen uno de los 4. Tiene que tener 3 personajes, no sé, por ejemplo, la mamá, su abuelito y un niño, ya que viajan a otro país. Ahí estamos el tema de la migración. Un lugar o lugares específicos, ya se encontraban en Francia y quieren viajar a Chile. Les estoy dando ejemplos, no me copien. Y 3 acciones importantes, ya, pero no digan la niña fue a comprar pan. Eso no es una acción importante, sino que un suceso nomás del relato, sino que realmente es algo importante. Tiene que tener un raconto o un flashback. Entonces recordemos eso, que lo que era, ustedes van a narrar una historia y van a volver hacia atrás con algo que le pasó al protagonista. Que tiene que tener una buena redacción, ortografía, coherencia y uso de conectores. Entonces cuando yo lea este cuento hermoso que ustedes van a hacer, tiene que estar bien dedicado, que se entienda, no que yo diga, chuta, ¿y de dónde salió estas cosas? ¿Ya? Originalidad, por lo tanto yo me voy a dar la lata de buscar incluso algunas cosas en internet a ver si es que son copiados. Así que por favor, originalidad. Datos del alumno, donde incluya la fecha, su nombre y el nombre mío, ya como una especie de portada, bien bonita. Y recordando que terminen este trabajo y lo envíen al correo señalado, ¿ya? Estas instrucciones o esta actividad también va a estar en la plataforma del colegio, donde ustedes se metían o ingresaban a esta plataforma que es el gymflorida.cl, y también pueden descargar esta actividad o también todo lo que vimos ahora, ¿ya? Así que espero su actividad, que les quede muy linda. Cualquier duda a mi correo, siempre estoy aquí para atenderlos. Así que espero su actividad y cualquier cosita que los pueda ayudar. Así que espero que estén bien, que sigan en sus casas y pórtense bien. Los quiero mucho, su profe.